La escuela bajo el lago. Los niños que el agua se tragó regresaron en los sueños. El agua nunca devuelve lo que toma. En Michoacán, en 1938, la gente lo sabía porque lo había visto suceder antes. No una vez, no dos veces, sino una y otra vez, a lo largo de siglos, en diferentes pueblos, bajo diferentes cielos, pero siempre con el mismo resultado. El agua se llevaba lo suyo, y lo que dejaba atrás era solo dolor y olvido. La región de Michoacán en ese año era un territorio de contrastes crueles que parecía congelado entre dos épocas. Las montañas verdes que rodeaban el valle de Pátzcuaro guardaban un silencio ancestral que solo era interrumpido por el sonido de los campesinos que trabajaban la tierra con las mismas herramientas que sus abuelos habían usado 50 años atrás. Las iglesias coloniales de cal y piedra se alzaban sobre los pueblos como guardianes de secretos que nadie se atrevía a confesar en voz alta, secretos que preferían mantener enterrados en las capillas oscuras, donde los confesores escuchaban los pecados de la comunidad sin juzgar demasiado severamente. El ferrocarril había llegado solo a los pueblos principales, como Pátzcuaro y Uruapan, dejando a las comunidades más pequeñas atrapadas en un tiempo que parecía haberse detenido algún lugar indefinido entre la década de 1800 y el presente. En 1938, México era un país fracturado bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, un hombre que gobernaba con una mano de hierro y una visión de modernización que asustaba a muchos. Su administración había implementado reformas que inquietaban profundamente a la Iglesia Católica y a los terratenientes que habían dominado la vida rural durante generaciones. En Michoacán, la tensión entre el Estado y la religión era casi palpable, como una cuerda tensionada que podía romperse con el más leve disturbio. Las iglesias perdían poder político, pero mantenían un dominio absoluto sobre las mentes de los pueblos, especialmente en las zonas rurales, donde la educación era un lujo y la superstición era más accesible que la razón. Los campesinos, analfabetos en su mayoría, vivían entre dos mundos irreconciliables, el del gobierno que les prometía libertad y progreso industrial, y el de la iglesia que les ofrecía salvación eterna, a cambio de obediencia incondicional. En octubre de 1937, el gobierno federal había ordenado la construcción de una nueva presa en el valle, con una decisión que fue más anuncio que consulta. Los ingenieros llegaron primero, hombres jóvenes de la Ciudad de México con trajes de lino, planos bajo los brazos, teodolitos y equipamiento que la mayoría de los lugareños nunca había visto. Llevaban consigo una arrogancia de ciudad que ofendía profundamente a la gente del pueblo, una seguridad en sus cálculos que les permitía hablar de transformación y progreso, como si fueran conceptos más antiguos que los pueblos mismos que estaban a punto de destruir. Los ingenieros dijeron que la presa traería progreso inexorable, electricidad que iluminaría las noches eternas, sistemas de riego para mejorar las cosechas, acceso a mercados distantes, modernidad que arrasaría con la pobreza histórica de la región. Lo que no dijeron fue que significaría inundar 3 pueblos completos. Lo que no mencionaron fue que cientos de familias tendrían que abandonar sus hogares, sus tumbas, sus historias ancestrales. Entre los pueblos condenados estaba San Vicente del Agua, un pueblo de aproximadamente 800 habitantes que se extendía a lo largo de las laderas de un valle profundo. San Vicente era pobre, pero tenía una identidad que había perdurado a través de siglos. Tenía una plaza central con una fuente de piedra tallada en el siglo XVII, cuando los conquistadores españoles aún estaban decidiendo cómo nombrar los lugares que robaban. Tenía una iglesia de color ocre desgastado, que había resistido terremotos y revoluciones, con paredes de casi 2 metros de espesor
y un campanario que se elevaba sobre el pueblo como un símbolo de permanencia. Y tenía una escuela rural donde 120 niños aprendían a leer con libros donados por el gobierno federal. Libros que hablaban de un México moderno, industrializado y progresista que ninguno de estos niños vería jamás en sus vidas. La escuela había sido construida en 1924, durante los primeros años del movimiento de educación rural mexicana, cuando el gobierno creía que la alfabetización podía resolver todos los problemas sociales. Era un edificio de adobe y madera resistente, con techo de teja roja que se había oscurecido con el tiempo y paredes blanqueadas que necesitaban ser repintadas cada 2 años para mantener su apariencia de solidez. Tenía 3 aulas separadas para diferentes niveles de estudiantes, una pequeña dirección con una oficina donde guardaban los libros de registro, un patio de tierra donde los niños jugaban durante el recreo bajo la vigilancia de maestras que querían asegurar que nadie se hiciera daño, y alrededor de la escuela había cultivos de maíz, frijoles y calabaza que proporcionaban algo de autosuficiencia a la institución. El camino que llevaba hasta la escuela era de tierra, prácticamente intransitable durante la temporada de lluvias, lo que significaba que durante esos meses los niños tenían que caminar a través de lodo y agua, llegando a clase con los pies empapados y las ropas sucias. La maestra principal y más antigua de la escuela era una mujer llamada Doña Gertrudis Alarcón, una persona que había llegado a San Vicente en 1926, después de una vida que nadie en el pueblo conocía completamente. Tenía 43 años, era viuda sin hijos, y llevaba su viudez como un distintivo de honor, como si la pérdida de su marido la hubiera elevado a un estado superior de comprensión sobre el sufrimiento humano. Vestía siempre de negro, incluso en los días más calurosos del verano, como si guardara un duelo perpetuo que nunca terminaría. Llevaba su cabello recogido en un moño apretado y severo que no permitía ni un solo mechón de escaparse, y tenía unos ojos grises que parecían penetrar en las personas, ver más allá de lo visible, comprender secretos que los demás intentaban ocultarse de sí mismos. Los niños le temían profundamente y la respetaban incluso más, porque aunque era severa, también era justa. Sus padres la consideraban una santa, una mujer que había renunciado a los placeres de la vida matrimonial para servir completamente a la educación de sus hijos, a la formación de las mentes jóvenes que serían el futuro de la nación. Lo que nadie en San Vicente sabía, lo que nadie podía haber sabido porque Gertrudis guardaba este secreto como si fuera oro en sus venas, era que ella llevaba un trauma profundo que la consumía desde adentro. Esto no era simple nostalgia por su marido fallecido. Era algo más antiguo, más oscuro, algo que se remontaba a su propia infancia en un pueblo diferente, hace 35 años. Un evento que ella había presenciado y sobrevivido, pero cuya carga emocional nunca había sido completamente procesada. En diciembre de 1937 comenzaron los trabajos de construcción de la presa en serio, en los primeros días del mes, cuando el clima comenzaba a enfriarse. Los trabajadores llegaban cada mañana temprano en camiones recién adquiridos, portando herramientas pesadas de acero, llevando dinamita en cajas de madera que manejaban con un cuidado que apenas ocultaba el miedo. Estos hombres dinamitaban la roca base del valle, desviaban el río a través de canales improvisados, movían tierra en cantidades que parecían geológicamente imposibles. El sonido de las explosiones retumbaba en los valles como el sonido de un mundo siendo destruido, asustando a los niños en la escuela durante las lecciones, haciéndolos perder la concentración, haciéndolos pensar en catástrofes que no podían comprender completamente.
El ruido asustaba a los animales domésticos, haciéndolos huir hacia las montañas en busca de un refugio que probablemente nunca encontrarían. El cielo sobre el valle se cubría de polvo durante horas después de cada explosión, convirtiendo las tardes en penumbras prematuras, dándole al lugar un aspecto de zona de guerra. Los ingenieros habían estimado que la inundación llegaría en mayo o junio de 1938, que la presa comenzaría a retener agua de manera significativa, que el valle comenzaría a desaparecer bajo la superficie del agua, que sería su muerte definitiva. Les dieron a los habitantes de San Vicente un plazo formal de 5 meses para abandonar sus casas, evacuar sus pertenencias, desenterrar a sus muertos, abandonar todo lo que había definido sus vidas durante generaciones. 5 meses parecía mucho tiempo hasta que no lo era. Hasta que las personas comenzaban a contar los días, a sentir la presencia de la catástrofe aproximándose como una criatura viviente que respiraba en el aire. Fue en enero cuando comenzaron los sueños, no gradualmente. Bruscamente, como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo nocturno y dejado que algo extraño fluyera hacia la tierra. Una niña llamada Elena Morales fue la primera en reportar los sueños a su madre de manera coherente, aunque después descubrieron que otros niños habían experimentado lo mismo sin decir nada, guardándolo como secretos privados. Elena tenía 10 años, era delgada y pálida, con un aspecto frágil que hacía que los adultos quisieran protegerla constantemente. Tenía unos ojos grandes que parecían demasiado antiguos para su edad, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver. Se despertaba gritando en las noches, sudando profusamente, aunque hacía frío, completamente incapaz de explicar qué la asustaba con tanta intensidad. Su madre, Mercedes, era una mujer práctica y sencilla, dedicada únicamente a las labores del hogar, a mantener la casa limpia, a preparar comidas que nutrieran a su familia, a las tareas interminables que constituían la vida de una mujer rural en 1938. «Vienen del agua, mamá», decía Elena con una certeza que asustaba a Mercedes más que el grito mismo. «Vienen del agua y me llaman por mi nombre, me dicen que vaya con ellos, que todo estará mejor si simplemente voy con ellos bajo el agua». Fue a la iglesia del pueblo y habló con el padre Ezequiel Moreno, quien le recomendó una meditación religiosa más profunda y quizás un exorcismo menor si las cosas empeoraban. Le colgó una medalla de la Virgen María al cuello de Elena, pidiéndole a la Madre de Jesús que protegiera a su hija de las fuerzas del mal, cualquiera que fuesen. Pero los sueños no cesaron. Lejos de detenerse, parecían intensificarse, como si la atención que recibían les diera más poder, más realidad, más sustancia dentro del mundo de los vivos. Si algo, los sueños empeoraban progresivamente, noche tras noche, haciéndose más vívidos, más específicos, más aterradores. 2 semanas después de que Elena comenzara a reportar sus pesadillas, Tomás Ruiz, un niño de 9 años robusto que vivía en el lado opuesto del pueblo en una casa de piedra gris, llegó a la escuela informando de pesadillas idénticas. Decía que en sus sueños veía niños bajo el agua, sus cuerpos suspendidos en una dimensión que no era exactamente acuática, pero tampoco era del aire, sus brazos extendidos hacia él, llamándolo por su nombre completo, incluso nombres que solo su familia usaba. No podía describir sus caras, aunque intentaba desesperadamente hacerlo. Solo sabía que lo conocían, que lo llamaban, que lo reconocían de alguna manera que escapaba a la lógica normal. Luego fue Gabriela López, una niña tímida de 8 años.
Luego, Ángel Chávez, un niño de 11 años, que era típicamente bullicioso, pero que ahora parecía devastado por algo que no podía explicar. Luego, otros 6 niños más, en una progresión que parecía seguir un patrón invisible, pero inevitable. En febrero, casi 30 niños de los 120 que asistían a la escuela reportaban los mismos sueños perturbadores, historias que eran lo suficientemente similares como para parecer coordinadas, pero lo suficientemente diferentes como para sugerir que cada niño estaba experimentando algo genuinamente personal. Doña Gertrudis notó el cambio casi de inmediato en el comportamiento general de sus alumnos. Los niños llegaban a la escuela cansados, con ojeras que indicaban noches sin dormir adecuadamente, con una dificultad casi visible para concentrarse en las lecciones. Algunos de los niños más pequeños se quedaban dormidos en sus pupitres durante la lectura matutina, sus cabezas asintiendo hacia adelante hasta que Gertrudis los despertaba con un golpe suave en el escritorio. Otros lloraban sin motivo aparente, lágrimas que brotaban de sus ojos, como si alguien hubiera abierto una válvula emocional que no podía ser cerrada nuevamente. Su rendimiento académico se desplomó de manera alarmante. Las ecuaciones matemáticas simples que habían dominado semanas atrás se volvían imposibles de resolver. Las lecciones de lectura requerían múltiples repeticiones y aún así los niños parecían no comprender el significado de las palabras. En sus cartas privadas, escritas con cuidado cada noche, cartas que años después fueron encontradas por un historiador local llamado Cristóbal Mendoza, dentro de un archivo municipal polvoriento, Gertrudis escribía sus observaciones con una precisión casi científica. Observo sus rostros pálidos, sus manos que tiemblan cuando sostienen el lápiz, sus ojos que miran continuamente hacia lugares que no existen dentro de la sala de clases. ¿Será el miedo natural y comprensible a la inundación próxima? ¿O será algo más profundo, algo que existe en el borde del mundo que conocemos y el que no queremos conocer, algo que habita en los espacios que la ciencia aún no ha cartografiado? Había visto de todo en sus décadas de ministerio: muertes, nacimientos, traiciones, infidelidades, crímenes, penitencias de todo tipo. Pero esto era diferente de todo lo que había encontrado anteriormente, algo que escapaba a sus categorías mentales de pecado y redención. Convocó a una reunión pública en la iglesia durante una tarde de febrero, enviando a niños alrededor del pueblo para avisar a las familias. El lugar se llenó de gente. Padres asustados que cargaban a bebés en los brazos, abuelas que rezaban constantemente, curiosos que querían cualquier explicación racional que pusiera sentido a lo que estaba sucediendo. El aire estaba cargado de miedo y fe en partes iguales, olor a incienso antiguo que se mezclaba con el sudor del pánico humano. Los sueños son una prueba del diablo, proclamó el padre Moreno desde el púlpito, su voz resonando entre las paredes de piedra con la autoridad que solo un hombre que creía hablar en nombre de Dios podía poseer. En tiempos de turbulencia, cuando el orden de Dios es amenazado por fuerzas demoníacas, como esta presa maldita que quieren construir estos ingenieros sin Dios, el maligno aprovecha para sembrar miedo y confusión en los corazones de los inocentes, especialmente en los niños, cuyas mentes son aún puras y por lo tanto más vulnerables a la corrupción. Debemos rezar, debemos fortalecer nuestra fe en el Todopoderoso. Debemos proteger a nuestros hijos con la armadura de Cristo. En marzo, los sueños adquirieron una dimensión aún más aterradora que comenzó a alarmar incluso a los adultos más escépticos del pueblo. Los niños no solo reportaban ver a otros niños bajo el agua en sus sueños. Ahora decían que los niños les hablaban. Les pedían cosas específicas.
Les daban instrucciones precisas, les advertían sobre eventos próximos, les narraban historias que parecían imposibles, que fueran inventadas por mentes infantiles. Elena Morales llegó a la escuela una mañana de principios de marzo, cargando una nota que había escrito durante la noche anterior, después de uno de sus sueños particularmente vividos. La nota estaba escrita en letra infantil pero firme, cada palabra cuidadosamente formada, como si Elena estuviera concentrándose intensamente en comunicar algo de importancia absoluta. Dicen que en mayo, cuando el agua suba y cubra todo, la escuela será el puente entre los dos mundos. Dicen que necesitan niños vivos para poder regresar. Dicen que sin niños vivos quedarán atrapados aquí para siempre. Conocía a Elena desde hace años. La niña era inteligente, responsable, nunca había faltado a clase, nunca había mentido a un adulto. Lo que había escrito no era una invención típica de una mente infantil aterrada. Era algo más deliberado, más estructurado, más específico. Era como si alguien o algo estuviera usando la mano de Elena para comunicar un mensaje. Esa misma tarde, después de que los niños hubieran abandonado la escuela y los campos se hubieran quedado silenciosos, Gertrudis fue a buscar a Elena en su casa. Era una pequeña vivienda de adobe con un techo de teja roja ubicada en las afueras del pueblo. Mercedes estaba cocinando cuando Gertrudis llegó y la invitó a pasar con la deferencia especial que los campesinos reservaban para maestros y personas de autoridad. Gertrudis habló con Elena en privado, en el pequeño cuarto que la niña compartía con su hermana menor, rodeadas de paredes sin pintar y un piso de tierra. ¿Quiénes te lo dijeron?, preguntó Gertrudis, su voz completamente calmada, pero internamente tensa como una cuerda a punto de romperse. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? Sé que están bajo el agua esperando. Sé que existieron. Dicen que fueron a la escuela. Dicen que cuando fue el accidente... Elena negó con la cabeza, asustada de repente, como si los propios espíritus que visitaban sus sueños pudieran escuchar la conversación. Ellos dicen que no debo hablar de eso. Ellos dicen que si hablo, me llevarán primero, que seré la primera cuando venga el agua, que necesitan una guía que cruce primero. Les seis tistation matudmas. En ese momento, algo en su mente conectó puntos que ella misma había mantenido separados durante 35 años, como si tuviera compartimentos mentales que finalmente estuvieran comenzando a colapsar uno sobre otro. Un secreto, una culpa ancestral, algo que había enterrado tan profundamente en su psique que casi había conseguido olvidarlo completamente, convenciéndose a sí misma de que era un trauma de la infancia que no tenía relevancia en su vida adulta como maestra respetada. Pero Elena estaba diciendo que sí tenía relevancia, que de alguna manera, después de 35 años, ese trauma estaba resurgiendo, que la historia estaba comenzando de nuevo. Esa noche, Gertrudis no durmió. Se quedó en su pequeña habitación, en la casa donde rentaba un cuarto de una viuda del pueblo, sentada en su cama, observando la oscuridad, permitiendo que sus memorias fluyeran hacia ella sin resistencia. 35 años atrás, en 1903, cuando Gertrudis Alarcón era una niña de 8 años, antes de San Vicente, antes de ser maestra, cuando su vida aún se estaba formando en su totalidad, había vivido en un pueblo cercano, llamado San Isidro. Su padre era un hombre llamado Aurelio Alarcón, un constructor de mediana importancia, fornido, con manos grandes que se movían con la torpeza de quien no estaba acostumbrado a la delicadeza. Era un bebedor, alguien que gastaba una parte significativa de sus ingresos en pulque y mezcal en las cantinas locales. Volvía a casa los viernes por la noche trastabillante, a veces agresivo, a veces llorador, a veces simplemente ausente en la mente, aunque su cuerpo estuviera presente en la habitación.
Su madre era una mujer sumisa llamada Rosario, que obedecía cada orden de su esposo sin cuestionar, que aceptaba el rol que la sociedad le había asignado como naturalmente, como el agua fluye hacia abajo. Rosario criaba a Gertrudis en silencio, enseñándole a ser obediente, a no hacer preguntas, a aceptar las realidades que los hombres determinaban. En 1903, una escuela rural había sido construida en San Isidro con gran ceremonia y esperanza. Era la primera escuela del pueblo, un símbolo brillante de progreso en tiempos de Porfirio Díaz, cuando México estaba siendo transformado por inversión extranjera y modernización forzada. La escuela había sido construida con fondos que venían desde la capital, dirigida por el gobierno central, que creía que la educación rural era la clave para civilizar a las poblaciones campesinas. La escuela estaba situada en una zona baja del Valle de San Isidro, cerca de donde un arroyo pequeño pero volátil desbordaba regularmente durante la temporada de lluvias. Los ingenieros que habían seleccionado el lugar dijeron que estaría bien, que los cimientos eran sólidos, que el agua nunca subiría lo suficientemente alto para causar problemas. Hablaban desde la ignorancia de los números y los cálculos, sin entender realmente la naturaleza viva del agua, su capacidad para sorprender, para destruir, para reclamar el territorio que le pertenecía ancestralmente. Gertrudis había asistido a esa escuela durante 2 años, desde 1903 hasta 1905. Había aprendido a leer con libros españoles antiguos, había practicado matemáticas básicas, había memorizado la catequesis cristiana. La escuela representaba una oportunidad para ella, una posibilidad de que su vida pudiera ser diferente de la de su madre. En 1905, durante el mes de junio, después de un periodo de lluvias particularmente intensas e inesperadas, el pequeño arroyo se había desbordado de manera catastrófica. La escuela, ubicada en su zona baja, había sido la primera víctima. El agua había llegado sin advertencia, sin que nadie pudiera hacer nada para prepararse. La estructura de adobe y madera no había ofrecido resistencia. 32 niños se habían ahogado. La lista de muertos había sido documentada en un acta que existía en algún archivo municipal, nombres que habían sido oficialmente registrados como víctimas de un accidente natural. Gertrudis había sido una de los supervivientes, aunque apenas. Ese día, por razones que ella misma nunca había sido completamente capaz de explicar, su padre Aurelio la había recogido temprano de la escuela. Él había llegado alrededor de las 2 de la tarde, ebrio del pulque que había bebido con sus compañeros de trabajo durante el almuerzo, con la noticia de que su madre estaba enferma. Necesitaban regresar rápidamente, había dicho. La urgencia era palpable, aunque Aurelio no se molestó en explicar exactamente qué enfermedad había atacado de repente a Rosario. Cuando habían llegado al pueblo 1 hora después, vieron a los granjeros sacando cuerpos pequeños del agua, cuerpos de niños que ya estaban comenzando a mostrar los primeros signos de descomposición. El polvo que se remolía en el aire llevaba el olor de la muerte, un aroma metálico y dulce que Gertrudis nunca podría olvidar completamente, que permanecería grabado en su memoria sensorial durante el resto de su vida. Habían sacado a 32 cuerpos. Habido apenas 3 sobrevivientes. Gertrudis nunca había hablado de eso con nadie, ni siquiera con su marido, un hombre amable llamado Rafael, que murió de tuberculosis en 1918, después de apenas 8 años de matrimonio. Lo había guardado dentro como una cicatriz que no se podía mostrar, como un secreto que tenía el poder de destruir su reputación si salía a la luz, como un trauma que había aprendido a disociar de su vida cotidiana. Pero ahora, 35 años después, en un pueblo diferente, bajo circunstancias que eran demasiado similares para ser coincidencia, los mismos sueños
comenzaban a manifestarse. Los mismos niños bajo el agua. La misma presencia invisible que parecía tener una agenda propia que escapaba a la comprensión humana. Era como si el tiempo no fuera lineal, como si el pasado y el presente estuvieran conectados por un hilo de agua que corría a través de la tierra de Michoacán, de pueblo en pueblo, de tragedia en tragedia. Y Gertrudis comprendió en esa noche de insomnio que ella no era una víctima aleatoria en este proceso. Que su supervivencia en San Isidro en 1905 había sido quizás el comienzo de una cadena causal que la había llevado exactamente a San Vicente en 1938, a este momento, a esta responsabilidad que parecía haber sido preparada para ella durante décadas. Por la mañana, cuando salió el sol sobre el valle, Gertrudis sabía que tenía que hacer algo. Que no podía simplemente permitir que los eventos se desarrollaran sin intervenir, que debería investigar, que debería intentar comprender qué estaba sucediendo. Comenzó a escribir cartas. Usando sus conexiones limitadas con otras maestras rurales en la región michoacana, Gertrudis comenzó a hacer preguntas cuidadosamente formuladas sobre otros pueblos, otros lugares, otros eventos de inundación o desastres relacionados con el agua. Escribió cartas a maestras que había conocido en conferencias educativas, cartas que parecían casuales, pero que contenían preguntas muy específicas sobre tragedias históricas, sobre eventos de agua, sobre la reacción psicológica de los niños después de tales eventos. Visitaba archivos municipales cuando podía viajar, buscando registros antiguos, documentos polvorientos que rara vez eran consultados. Habló con personas mayores del pueblo que recordaban historias antiguas, leyendas que se habían transmitido oralmente a través de generaciones. Lo que descubrió la convenció de que no estaba loca, que lo que estaba sucediendo en San Vicente no era una anomalía psicológica aislada, sino un patrón histórico que se repetía, una maldición que corría a través del tiempo como una corriente subterránea de agua envenenada. En 1875, en un pueblo montañoso llamado San Bartolomé, aguas arriba del río que alimentaba todo el valle, una inundación catastrófica había destruido completamente una pequeña escuela. 30 niños habían muerto. Semanas después del evento, los niños supervivientes del pueblo habían comenzado a reportar sueños idénticos a los que Elena Morales estaba describiendo. Niños bajo el agua, sus formas distinguibles, pero sus caras oscurecidas, llamándolos, diciéndoles que no estaban completamente muertos, que existían en algún lugar que se ubicaba entre la realidad física y algo más. En 1905, en San Isidro, el pueblo donde Gertrudis misma había crecido, el evento que ella había presenciado había sido precedido exactamente por informes de los niños sobre sueños perturbadores. Había un documento en el archivo municipal, escrito por el maestro de la escuela, que describía cómo los niños habían comenzado a reportar sueños de agua sobre ellos aproximadamente 3 semanas antes del desastre. En 1920, en un pueblo costero de Veracruz llamado San Rafael, durante una tormenta violenta, lo mismo había sucedido. Los patrones eran claros como el agua. Cada vez que una comunidad se enfrentaba a un evento de agua catastrófico inminente, precedido por un período de anticipación y ansiedad colectiva, los niños comenzaban a soñar. Como si la catástrofe que se aproximaba abriera una puerta dimensional. Como si el futuro pudiera filtrarse hacia atrás en el tiempo a través de las grietas. Pero Gertrudis descubrió algo aún más perturbador. Algo que alteraba completamente su comprensión de lo que estaba sucediendo. En San Isidro, la proyección basada en cuántos niños estaban en la escuela era de 32,
pero los registros que Gertrudis encontró hablaban de 35 muertes. Había una discrepancia de 3 cuerpos. En Veracruz, de acuerdo con los registros de inscripción, debería haber sido 23 muertes, pero la cuenta final fue 39, 16 muertes adicionales sin explicación. ¿Coincidencia? ¿Simple incompetencia administrativa en el conteo? ¿O era algo mucho más profundo y perturbador? Gertrudis lo anotó todo en su diario privado, letra tras letra, página tras página, documentando cada hallazgo, cada conexión, cada patrón que emergía de los datos que estaba recopilando obsesivamente. Para el final de marzo de 1938, la situación en San Vicente se había vuelto completamente insostenible. 25 de los 120 niños de la escuela reportaban regularmente los sueños perturbadores. Algunos de los niños más pequeños habían comenzado a automutilarse de maneras leves pero visibles, pellizcos en los brazos que dejaban marcas rojas, arañazos en las manos dibujados a propósito, como si intentaran demostrarse a sí mismos y a otros que lo que estaban experimentando era real, que no era simple imaginación, que había un componente físico tangible en lo que sucedía. Las familias del pueblo estaban profundamente divididas sobre cómo interpretar estos eventos. Algunos creían que era una epidemia psicológica, un tipo de histeria colectiva provocada por el estrés comprensible de la inundación próxima, un fenómeno bien conocido en la medicina de la época. Otros creían firmemente que era intervención demoníaca directa, que el diablo estaba aprovechándose del caos para sembrar confusión y miedo. Un grupo muy pequeño, muy marginalizado, susurraba en privado que quizás los niños estaban canalizando algo que era realmente real, que quizás, en algún nivel que escapaba a la comprensión racional completamente, estaban conectando con una verdad oculta, comunicándose con presencias que existían, pero simplemente no eran mencionadas en los libros de texto o en los sermones dominicales. El clímax llegó cuando el gobierno decidió intervenir. El licenciado Rafael Córdoba, un inspector de educación enviado desde la capital estatal, llegó a San Vicente en los primeros días de abril con una misión oficial: documentar si la escuela de San Vicente estaba cumpliendo adecuadamente con sus funciones educativas a pesar de la inestabilidad regional y la inminente reubicación. Córdoba era un hombre de aproximadamente 40 años, educado completamente en la Ciudad de México, con anteojos de marco de acero que le daban un aspecto intelectual que era claramente percibido como amenazante por los habitantes locales. Llevaba trajes de lino que estaban completamente fuera de lugar en un pueblo rural, y un aire de superioridad que ofendía profundamente a la gente del pueblo. Era el tipo de funcionario que miraba a los campesinos como si fueran especímenes interesantes, pero fundamentalmente inferiores, como si sus vidas y preocupaciones fueran curiosidades secundarias en comparación con la modernización nacional. Córdoba pasó una semana entera en el pueblo, observando meticulosamente las aulas, hablando con Gertrudis en entrevistas formales que parecían interrogatorios más que conversaciones, entrevistando a los niños de manera que claramente los hacía sentir incómodos, recorriendo las instalaciones con una libreta donde escribía constantemente sus observaciones. En su informe oficial posterior, un documento que sería archivado en la capital michoacana y olvidado durante décadas dentro de cajas de expedientes gubernamentales, el licenciado Córdoba escribió sus conclusiones con un tono de autoridad burocrática. Aproximadamente el 21% de los estudiantes reporta experiencias nocturnas perturbadoras de naturaleza onírica que comparten elementos temáticos comunes.
Estos reportes son coordinados, consistentes y comparten elementos narrativos que sugieren contaminación de ideas entre los niños, probablemente facilitada, aunque sin intención maliciosa, por la maestra Gertrudis Alarcón, quien parece tener una influencia desproporcionada sobre sus pupilos y cuya metodología educativa podría estar fomentando inadvertidamente fantasías compartidas. Se recomienda enfáticamente que la Secretaría de Educación considere el reemplazo de la maestra Alarcón por personal más adecuado y capacitado en métodos pedagógicos modernos. Asimismo, se recomienda el envío urgente de un psicólogo escolar para evaluar la situación desde una perspectiva científica. El estrés ambiental causado por la próxima inundación sin duda ha jugado un papel en la exacerbación de esta condición psicológica colectiva. Permanece mi evaluación de que se trata de un fenómeno enteramente natural y explicable desde la psicología infantil convencional. La reputación que había construido laboriosamente durante 12 años en San Vicente, la confianza que los padres de los niños habían depositado en ella, la posición de respeto que ocupaba en la comunidad, todo se desmorona por la sugerencia de que ella era la causa del problema, de que era su influencia negativa sobre los niños la que había generado las alucinaciones compartidas. Fue en esa época de marzo y principios de abril, cuando Gertrudis comprendió que estaba completamente sola en su comprensión de lo que estaba sucediendo, cuando cometió el error que la sellaría para siempre en la historia de San Vicente, el error que terminaría definiendo las décadas que seguirían para toda la comunidad. Decidió investigar más profundamente. Decidió no solo recopilar datos, sino activamente comunicarse con las presencias que parecían estar llamando a través de los sueños de los niños. Fue en abril cuando Gertrudis cometió el acto que todo el mundo interpretaría posteriormente de maneras profundamente diferentes. Convocó a los niños que habían reportado los sueños para una sesión educativa especial, después de las horas normales de clase. Fue en la escuela, en el aula principal, en las horas del atardecer cuando la luz comenzaba a cambiar, cuando las sombras comenzaban a alargarse. Les pidió a los niños que escribieran sus sueños, pero no solo que los escribieran, les pidió que los describieran con el máximo detalle posible, que intentaran incluir cada sensación, cada emoción, cada palabra que habían escuchado. Los ayudó a documentarlos. Los instó gentilmente, pero firmemente, a que los describieran con precisión. Pero para los padres que eventualmente descubrieron esta sesión educativa especial, para el licenciado Córdoba, cuando se enteró, esto fue visto como una confirmación definitiva de lo que ya había sugerido, que Gertrudis estaba activamente fomentando, facilitando, casi celebrando las alucinaciones de los niños, que estaba reforzando los delirios compartidos, que era responsable del deterioro psicológico observable en los estudiantes. Lo que nadie comprendía era que Gertrudis sabía mejor. Sabía que el diálogo necesitaba ser documentado. Sabía que había algo o alguien intentando comunicarse específicamente. Y sabía, de una manera que provenía de las profundidades de su instinto no cuestionado, que si no conseguía comprender qué era exactamente lo que estaba aconteciendo, si no podía descifrarlo, entonces, cuando llegara el momento de la inundación, cuando el agua viniera, quizás no podría detener lo que sucedería. En los escritos de los niños que Gertrudis recopiló cuidadosamente, preservó meticulosamente en un cuaderno especial que mantendría hasta el final de sus días, un tema emergió con una claridad perturbadora que era imposible ignorar o explicar como simple fantasía infantil. Teníamos miedo cuando el agua comenzó a subir.
La maestra dijo que estaríamos seguros adentro, que la escuela era fuerte, que los muros no permitirían que el agua entrara. Pero la maestra no sabía. La maestra no entendía que el agua no respeta la fuerza de los muros. El agua es pacient, el agua busca, el agua quiere todo, nos llevó, nos tragó. Ahora estamos aquí, bajo el agua, en la escuela que se ahogó. Estamos juntos en los lugares donde los escritorios estaban. Estamos en los lugares donde leíamos libros, y sabemos que van a llegar más. Sabemos que el agua viene de nuevo. Vemos con los ojos que no tenemos. Nos dicen que debemos regresar, que debemos buscar niños vivos, que necesitamos niños que no estén ahogados para poder regresar a la tierra, para poder terminar lo que comenzó cuando nos murieron. Dicen que en el primer lugar donde se ahogaron, esperaban menos tiempo antes de que los olvidaran, pero aquí el tiempo es diferente bajo el agua, el tiempo es más largo. Ellos dicen que queremos vivir. Ellos dicen que estar muerto sin ser recordado es peor que estar muerto y ser llorado. Dicen que la maestra de antes no recordó sus nombres. El gobierno no recordó cuántos murieron exactamente. Nadie recordó. Y porque nadie recordó, ellos quedaron pegados en el agua esperando que alguien les diera el regalo de ser recordados. Dice que esta vez alguien va a estar aquí para recordar. El hambre de quienes habían muerto incompletos, sin haber vivido sus vidas completas, sin haber tenido la oportunidad de crecer, de amar, de morir de manera natural, cuando sus tiempos llegaran. Y de alguna manera, de alguna forma que escapaba completamente a la explicación científica, la inundación próxima había abierto una puerta. La anticipación colectiva del pueblo, la angustia compartida de que la catástrofe venía, el conocimiento colectivo de que el mundo que conocían terminaría pronto, había creado una grieta en la realidad a través de la cual estas presencias podían comunicarse, podían alcanzar, podían pedir. No eran espíritus vengadores del tipo que aparecía en las historias de miedo que los abuelos contaban. No eran demonios, no eran magia, eran necesidad, eran sed, eran echología pura del tiempo, niños que habían gritado desde hace 35 años, gritado hasta casi perder la voz para que alguien finalmente los escuchara. Y Gertrudis los escuchaba, única, completamente sin dudas, sin relativismo, sin la necesidad de verificación científica. Los escuchaba con cada fibra de su ser, y en abril de 1938, con apenas un mes antes de que la inundación llegara, supo que tenía que hacer algo definitivo, algo irreversible, algo que cambiaría todo para siempre. En los primeros días de mayo de 1938, cuando el calendario marcaba exactamente el comienzo de la temporada del año que los ingenieros habían predicho para la inundación total, la presa comenzó a retener agua de manera significativa. El nivel del río, que durante semanas había sido desviado mediante canales de construcción improvisados, comenzó a subir gradualmente al principio, luego con una velocidad cada vez más acelerada, como si la naturaleza misma estuviera decidiendo acelerar el proceso, como si quisiera que todo terminara rápidamente. La evacuación de San Vicente fue caótica en todas las formas posibles. Las familias cargaban sus pertenencias en carretas de madera tirada por burros, metían sus posesiones en recipientes improvisados, cargaban lo que podían en sus espaldas. Los ancianos se movían lentamente, resistiendo activamente el abandono de casas donde habían vivido décadas, donde habían conocido a sus esposas, donde habían criado a sus hijos. Las iglesias vaciaban urgentemente sus contenidos más valiosos, imágenes religiosas que databan del período colonial, documentos antiguos de bautismos y matrimonios, ofrendas de generaciones.
Los cementerios fueron desenterrados literalmente, el suelo excavado violentamente, los restos de los antepasados desenterrados de sus descansos de siglos. Los huesos fueron colocados cuidadosamente en ataúdes nuevos para ser transportados a terreno más elevado, un proceso que sentía como una segunda muerte, una profanación, una violación de la paz de los muertos. El pueblo de San Vicente, que había existido durante más de 300 años, que había resistido conquistadores, revoluciones, enfermedades, persecuciones religiosas, estaba siendo deletreado de la faz de la tierra en cuestión de semanas. La escuela, construida apenas 14 años atrás como símbolo de progreso, sería el último edificio en ser abandonado oficialmente. Gertrudis insistió en esto de manera que sorprendió a las autoridades locales. Revisó minuciosamente cada rincón del edificio, cada aula, cada documento, cada libro. Los 120 niños fueron trasladados cuidadosamente a una escuela temporal que se había improvisado en un pueblo vecino más alto en la montaña. Pero Gertrudis se negó a irse. Fue durante los primeros días de mayo, cuando la escuela prácticamente se quedó vacía de estudiantes, pero Gertrudis permaneció allí, sola, observando cómo el agua subía lentamente, cómo iba consumiendo los campos que rodeaban el edificio, cómo se acercaba cada día más a las paredes de adobe que ella misma había ayudado a mantener durante 12 años. Escribió cartas durante esos días. Una carta formal a la Secretaría de Educación Federal en la Ciudad de México, documentando con precisión científica todo lo que había observado, todos los patrones que había descubierto, toda la evidencia que había recopilado sobre los sueños de los niños y su conexión con eventos históricos de inundación. Explicaba su teoría de que había un fenómeno desconocido ocurriendo, algo que merecía investigación seria por parte de expertos que comprendieran tanto lo psicológico como lo paranormal. Escribió otra carta al obispado de Michoacán, suplicando que exploraran la posibilidad de que esto fuera un fenómeno sobrenatural genuino que merecía atención religiosa seria, no simple desestimación como posesión demoníaca. Escribió cartas a sus hermanas que vivían en Guadalajara, lejos del caos de la región. Les contaba sobre su vida en San Vicente, sobre su experiencia como maestra, sobre lo que había descubierto. Les pidió perdón por cualquier cosa que hubiera dejado sin resolver, cualquier asunto familiar que hubiera ignorado en favor de su dedicación a la educación. Escribió que esperaba que comprendieran que había hecho lo que creía que era lo correcto, aunque los demás no lo comprendieran. Pero la carta más importante, la carta que demostró verdaderamente lo que Gertrudis comprendía y había decidido hacer, fue dirigida a Elena Morales. En esa carta, escrita con la caligrafía clara que la caracterizaba, incluso en medio de la ansiedad evidente que había comenzado a afectar su escritura, Gertrudis escribió: «Yo viví con el peso de los que se ahogaron en San Isidro durante 35 años, cargué sus rostros conmigo cada noche cuando cerraba los ojos. Cuando vine aquí a San Vicente, descubrí que no estaba sola en ese peso, que hay otros, muchos otros, que ven esas caras, que cargan ese peso, las presencias bajo el agua que te visitaron en tus sueños, que visitaron a todos ustedes. No son malas, son desesperadas, son hambrientas, pero no de sangre o venganza. Son hambrientas de reconocimiento. Son hambrientas de ser recordadas. Son presencias de niños que fueron arrebatadas de la vida antes de tiempo, sin haber tenido la oportunidad de vivir completamente. Y la inundación que viene las ha llamado de nuevo, las ha traído aquí. Espero que algún día, cuando seas mayor, cuando tengas la edad suficiente para comprender estas cosas de manera plena,
Espero que comprendas que lo que hice fue un intento de salvación, no de condenación. Fue un intento de romper un ciclo, de cerrar una puerta que ha estado abierta durante demasiado tiempo. Los testigos posteriores que la vieron desde la distancia, los granjeros que trabajaban en la reubicación de estructuras, dijeron que se había quedado allí, de pie, completamente inmóvil, como una estatua observando su propio fin. Dijeron que no había pánico en su postura, había una especie de aceptación, una resolución que parecía estar más allá del miedo. Cuando el agua finalmente alcanzó el nivel donde ella estaba parada, cuando comenzó a lamer los bordes del techo donde sus pies descansaban, ella no se movió. La escuela se sumergió completamente el 10 de mayo de 1938, desapareciendo bajo la superficie del agua que ahora comenzaba a llenar el valle completamente. Gertrudis Alarcón desapareció bajo esas aguas. Durante las siguientes semanas, nadie supo exactamente qué había sucedido. Las autoridades enviaron buzos que encontraron el edificio subacuático, pero no encontraron cuerpo alguno inicialmente. Algunos en el pueblo dijeron que se había ahogado accidentalmente, que había cometido un error de cálculo sobre cuánto tiempo tenía. Otros dijeron que se había suicidado deliberadamente, que había elegido sacrificarse en la inundación como algún tipo de acto religioso de redención. La autoridad eclesiástica, con el padre Moreno a la cabeza, sugirió que había sucumbido a la locura causada por la posesión demoníaca que había estado fomentando entre los estudiantes. El gobierno simplemente archivó el caso como una muerte accidental durante una operación de evacuación de emergencia, otro número en la lista de tragedias de la presa. Pero lo que sucedió después fue lo que verdaderamente perturbó a los sobrevivientes de San Vicente, lo que causó que incluso los más escépticos comenzaran a cuestionarse lo que comprendían sobre la naturaleza de la realidad. Los sueños cesaron, completamente, abruptamente, como si alguien hubiera cerrado una puerta masiva en el cielo y la hubiera asegurado con un candado. Elena Morales nunca más soñó con los niños bajo el agua después del día 10 de mayo. Ninguno de los 25 niños que habían reportado consistentemente los sueños experimentó una sola noche más de visitantes acuáticos. No durante los meses que siguieron, no durante los años. Para el resto de sus vidas permanecerían libres de los sueños. Fue como si el sacrificio de Gertrudis hubiera sido aceptado, como si su acto final hubiera sido una moneda de cambio precisa en una negociación que había ocurrido en niveles que existían más allá de la comprensión convencional. Como si ella hubiera hablado en el lenguaje de las presencias bajo el agua, en un idioma que no era verbal, pero que ambas partes comprendían perfectamente. Yo voy, yo me quedo aquí. A cambio, dejan ir a los niños. Eso era lo que se había convertido en la leyenda local. Una maestra que había negociado con los muertos, que había ofrecido su presencia, su memoria, su existencia, a cambio de la libertad de los vivos. La historia de San Vicente del Agua y la escuela sumergida fue olvidada deliberadamente durante décadas. El pueblo desapareció bajo 30 metros de agua que reflejaba el cielo. Sus tumbas, sus calles, sus hogares, sus comercios, su iglesia de color ocre, quedaron sepultadas bajo las aguas que la presa había guardado, preservadas en una cripta líquida de la que nadie hablaba. Solo los sobrevivientes guardaban la memoria. Y a medida que los sobrevivientes envejecían, a medida que se acercaban a la muerte, a medida que sus propias memorias comenzaban a fallar, esa memoria compartida se desvaneció, convirtiéndose en poco más que un susurro, una historia que nadie estaba seguro de recordar correctamente.
Fue en 1985, 47 años después de que Gertrudis desapareciera bajo el agua, que un periodista local llamado Cristóbal Mendoza, mientras investigaba metodológicamente la historia de las presas hidráulicas en Michoacán, para lo que esperaba sería un libro sobre el desarrollo industrial de la región, descubrió los informes olvidados, los expedientes polvorientos del gobierno, las cartas de Gertrudis, que alguien había depositado en un archivo municipal que rara vez era consultado. Publicó un artículo en un periódico regional sobre sus hallazgos. Nadie le prestó atención. Era un periódico regional de distribución limitada, un tema histórico que muchos preferían no revisar, una tragedia antigua que no tenía relevancia aparente en la México de 1985. Pero Elena Morales, que para entonces era una mujer de 73 años, con el cabello completamente blanco y la cara marcada por las arrugas de una vida vivida, leyó el artículo. Y por primera vez en casi 50 años, rompió su silencio sobre los sueños. Rompió el pacto no verbal que había hecho consigo misma de no hablar sobre ello, de enterrarlo tan profundamente que no pudiera volver a salir. Contactó a Mendoza, aceptó una entrevista, sentada en su sala con fotografías antiguas en las paredes, fotografías que mostraban a personas que ya estaban muertas hacía décadas. Elena finalmente habló. Fueron reales, declaró en una entrevista que fue grabada, pero nunca fue publicada en el periódico, aunque fue eventualmente compilada en un libro de historia local, publicado en 2003 por la Universidad de Michoacán. Los sueños no eran producto de nuestra imaginación infantil, no eran histeria colectiva provocada por estrés ambiental. Eran comunicaciones genuinas, eran mensajes que venían desde un lugar que no comprendíamos entonces y que aún no comprendemos completamente. Eran presencias. Y doña Gertrudis lo sabía. Ella entendió algo que nadie más en el pueblo podía entender, que bajo esa agua, bajo toda esa agua que ahora cubría nuestro pueblo, los niños que se habían ahogado, los niños de San Isidro, los niños de San Bartolomé, los niños de Veracruz, todos permanecían atrapados, esperando, llamando, gritando silenciosamente a través de las ondas del tiempo. Y cuando ella vio que no podía salvarnos de estar conectados con ellos, cuando comprendió que el ciclo continuaría, decidió salvarnos de otra manera. Se fue ella, negoció con ellos, les dio lo que querían más que nada. Querían que sus muertes fueran documentadas, no ocultadas, bajo eufemismos burocráticos. Querían que sus nombres significaran algo. Que sus historias fueran contadas, que no fueran simplemente estadísticas de accidentes administrativos. Gertrudis hizo eso por ellos. Se hizo una con ellos. Se convirtió en memoria viviente, en testigo eterno. Mientras ella estuviera bajo esa agua, conmigo, negociando, existiendo en ese espacio entre mundos, nosotros podríamos estar libres. La puerta se cerraba. El ciclo se rompía. Después de que Gertrudis desapareció, después de que los sueños cesaron, después de que la inundación se completara y el valle comenzara a convertirse en un lago permanente, la vida en los pueblos nuevos, donde los sobrevivientes se reubicaron, continuó. Se reconstruyó sobre tierra nueva. Se normalizó. Las personas construyeron nuevas casas, plantaron nuevas cosechas. Tuvieron nuevos hijos, se casaron, vivieron vidas que parecían normales, pero no era completamente normal. Algo había cambiado fundamentalmente en la región. En 1952, 14 años después de la inundación, un hidrólogo llamado Dr. Fernando Ruiz fue enviado desde la capital para inspeccionar la presa del valle. Era un hombre completamente dedicado a la ciencia, un escéptico formidable, que creía que todo en el universo podía ser explicado mediante medición, cálculo y observación sistemática.
Nada de lo que no pudiera ser cuantificado, nada que existiera en los espacios grises entre lo mensurable y lo anómalo le interesaba realmente. Era el tipo de científico que veía lo paranormal como superstición, que rechazaba completamente cualquier explicación que requiriera suspender la incredulidad. Pasó una semana completa tomando muestras de agua a diferentes profundidades, verificando metodológicamente la integridad estructural de la presa, documentando los cambios en el nivel del agua durante diferentes estaciones. Era trabajo tedioso pero necesario, el tipo de trabajo que los ingenieros serios realizaban. Fue durante sus inmersiones de buceo personales, inspeccionando la base de la presa desde adentro, descendiendo a profundidades que eran realmente desafiantes incluso con el equipo de buceo disponible en 1952, cuando descubrió algo que lo inquietó de manera profunda, que sacudió sus creencias científicas de manera que nunca completamente se recuperó. Bajo el agua, a una profundidad de 30 metros, encontró restos claramente reconocibles de la escuela de San Vicente. Las paredes de adobe se habían descompuesto considerablemente después de 14 años bajo el agua, pero la estructura arquitectónica era completamente identificable. Los ladrillos, los azulejos, los fragmentos de escritorio de madera que aún retenían la forma general de un mueble educativo, los libros que estaban totalmente desintegrados pero cuyos fragmentos de papel eran aún visibles en el agua. Pero lo que lo golpeó emocionalmente, lo que causó que su ciencia racional se tambaleara en su base, fue el descubrimiento secundario. Los 32 nombres de los niños que se habían ahogado 35 años antes, 35 años en el pasado, a 40 kilómetros de distancia en una región diferente. ¿Cómo habían llegado allá? El doctor Ruiz intentó llevar esta información a las autoridades correspondientes. Intentó reportarlo a sus supervisores en la capital. Fue ignorado sistemáticamente. Se le aconsejó profesionalmente que se concentrara en su trabajo técnico y evitara especular sin fundamento. Se le sugirió que quizás había documentado mal las profundidades, que quizás su percepción bajo el agua había sido afectada por la compresión, por el frío, por la naturaleza extraña del buceo profundo. Pero la pregunta persistió en su mente durante el resto de su vida. ¿Acaso los cuerpos de los niños ahogados en San Isidro en 1905 habían sido desenterrados deliberadamente? ¿Había algún tipo de ritual religioso o práctica supersticiosa que llevara a las comunidades rurales a colocar los cuerpos de los ahogados bajo la próxima presa? ¿Era algún tipo de ofrenda? ¿Era algún tipo de maldición intencional o protección? ¿O era algo mucho más perturbador? ¿Eran los propios lugares del agua los que atraían a los muertos? ¿Eran los sitios de muerte acuática anterior los que llamaban magnéticamente a otros cuerpos, otros desastres, una cadena de tragedias que se facilitaba a sí misma a través de generaciones? ¿Existía algún tipo de patrón geográfico, algún tipo de corriente espiritual que fluía a través de la tierra que llevaba los ecos de muertes anteriores hacia nuevas muertes? El doctor Ruiz nunca publicó sus hallazgos, retiró sus datos del registro, se encerró en sí mismo. Murió en 1968, llevando sus preguntas unanswered consigo. En 1967, 29 años después de la inundación, en el mismo año que el doctor Ruiz llegaba a sus conclusiones silenciosas, un grupo de arqueólogos subacuáticos modernos, utilizando equipamiento de buceo que era significativamente más avanzado que lo que había estado disponible en 1952, equipamiento que incluía cámaras de video de calidad militar, regresó a la presa con objetivos diferentes.
Su misión oficial era documentar cualquier artefacto de valor arqueológico o histórico, antes de que los sedimentos acumulados durante más de 2 décadas lo cubrieran completamente, haciendo que fuera imposible cualquier investigación futura. Lo que grabaron en película, lo que documentaron con precisión sin precedentes, fue profundamente perturbador. Entre los escombros sumergidos de San Vicente, en un área que parecía haber sido en su momento el aula principal, encontraron lo que parecía ser una clase completa que se había preservado de una manera que desafiaba las explicaciones convencionales sobre descomposición y degradación. Escritorios de madera, aún reconocibles, aún manteniendo su forma prácticamente intacta después de casi 30 años bajo el agua. Libros en estantes que habían permanecido donde estaban, expandidos por el agua, pero aún identificables como libros. Y en el escritorio principal, el lugar donde habría estado sentada la maestra, la silla. En la silla, todavía sentada exactamente como si estuviera esperando a los estudiantes que nunca llegarían, los huesos de lo que fue claramente Gertrudis Alarcón. El esqueleto estaba sorprendentemente intacto. No había sido descompuesto como debería haber estado. Naturalmente, después de casi 30 años bajo el agua, sometido a las presiones, a las corrientes, a los organismos que típicamente devoran los restos humanos. En cambio, los huesos se habían mineralizado en cierta manera, se habían petrificado, se habían transformado en algo que era más como roca que como hueso biológico, permaneciendo en la posición exacta de alguien sentado, la columna vertebral recta, los brazos descansando sobre el escritorio, como si Gertrudis esperara simplemente a que los estudiantes del siguiente día llegaran. Y en el escritorio, a un lado del esqueleto, perfectamente preservado de una manera que los científicos presentes simplemente no podían explicar, estaba un diario. Las páginas no estaban desintegradas, la tinta no estaba corrida, el papel no estaba degradado como debería haber estado después de casi 30 años completamente subacuático. Estaba mojado, ciertamente, pero legible. Sus páginas aún contenían la escritura clara y meticulosa de Gertrudis. Fue en ese diario, que fue conservado cuidadosamente por el equipo arqueológico, que fue posteriormente donado a la Universidad de Michoacán, donde fue estudiado por eruditos durante décadas, donde la verdadera historia de San Vicente finalmente emergió a la luz en toda su complejidad perturbadora. El diario de Gertrudis Alarcón, que contenía entradas desde febrero de 1938 hasta el 10 de mayo de ese año, reveló una mente que había estado viajando hacia la obsesión, una mujer que estaba intentando procesar realidades que existían completamente fuera del marco convencional de comprensión. Las entradas intermedias son las de una mujer en profunda crisis psicológica, una maestra que está descubriendo sistemáticamente cosas que desafían su comprensión del mundo, que están causando que cuestione la naturaleza de la realidad misma. Pero las últimas 5 entradas, las del 6 al 10 de mayo, son las que iluminan completamente el verdadero horror de lo que sucedió, que revelan lo que Gertrudis había comprendido en sus últimos días de existencia consciente. En la entrada del 6 de mayo, Gertrudis escribió: «No son el fantasma de Porfirio Díaz, como se podría esperar. No son espíritus genéricos o víctimas anónimas de algún otro desastre histórico. Son específicamente, con una especificidad aterradora, los 32 niños de San Isidro. Y siento también a otros, muchos otros, los 35 de Veracruz, los 30 que murieron en San Bartolomé. Están aquí, todos ellos, en San Vicente, esperando en la proximidad del agua que vendrá, esperando en el espacio que existe entre lo real y lo soñado. Y ahora siento que puedo verdaderamente hablar con ellos, que puedo establecer un diálogo verdadero.
Me dijeron cosas sobre lo que sucedió en San Isidro. Dijeron que no fue un accidente ordinario de negligencia pasiva, que fue negligencia activa, que la maestra de entonces, una mujer llamada Soledad García, sabía que la escuela estaría en peligro, sabía que el río podía desbordarse, lo sabía y no hizo nada. Los niños fueron enviados conscientemente a morir, y cuando murieron, sus muertes no fueron completas, es la palabra que mejor se ajusta. Algo en ellos quedó sin resolver. Algo permanece sin concluir, algo que los mantiene llamando, generación tras generación, a través de décadas. Ahora comprendo verdaderamente. No son vengadores buscando retribución sobre los vivos, son suplicantes, son personas incompletas. Quieren ser reconocidos, quieren que sus muertes sean documentadas, no ocultadas bajo protecciones burocráticas del Estado. Quieren que sus nombres signifiquen algo. Otro grupo de suplicantes esperando ser recordados. Entiendo ahora el verdadero horror de la muerte. No es la muerte física en sí misma. Eso es casi trivial en comparación. El verdadero horror es ser olvidado después de ella. Es ser borrado del registro. Es ser convertido en una estadística de un evento administrativo. Es que nadie sepa tu nombre. Los niños de San Isidro siguen aquí no por venganza, sino por desesperación existencial. Quieren existir en la memoria de alguien. Quieren que alguien sepa que vivieron. Quieren que la gente llore genuinamente por ellos, no que los olviden bajo eufemismos políticos. Gertrudis puede hacer eso. Yo puedo ser eso para ellos. Puedo ser su testigo eterno. Puedo ser su guardiana. Pero puedo hacer algo. Puedo hacer un intercambio. Puedo ofrecer un reconocimiento eterno. Si desaparezco aquí, bajo el agua, con ellos, conmigo se hundirá el conocimiento de lo que sucedió. Pero ese conocimiento no morirá completamente porque permanecerá en los sueños que segarán, permanecerá en los susurros de los pueblos alrededor, permanecerá en las historias que se contarán alrededor de fogatas. Mi muerte, mi permanencia aquí bajo el agua, será un acta de reconocimiento definitivo. Reconozco que existieron. Reconozco que sus muertes importan, reconozco que no fueron olvidadas, aunque sea solo para ser recordadas por el horror de lo que ocurrió. Esto interrumpirá el ciclo, esto detendrá el siguiente llamado, el próximo grupo de niños que de otro modo estaría conectado en las próximas décadas. Compraré la salvación de los niños de ahora con mi presencia permanente en el agua. Es un precio que estoy dispuesta a pagar. Más fuertes que antes. No solo los 32 de San Isidro están aquí, los 25 de San Vicente, los 35 de Veracruz, los 30 de San Bartolomé, los 18 de la costa norte, los 23 de los valles del sur, cientos de niños, centenas, convergiendo en este lugar, en este momento, en esta agua, y siento una paz extraña. Finalmente, después de 35 años de cargar esto sola, después de vivir con el peso de los que se ahogaron en San Isidro sin poder compartir con nadie lo que sé, finalmente no estoy sola. Siento la comunidad de los muertos. Siento que finalmente comprendo que no estoy loca, que esto es real, que existe. Entiendo que mi muerte no será un final en el sentido convencional, será una transición. Seré el guardián aquí bajo el agua, seré la memoria viviente. Seré la brújula que mantiene a estos niños orientados hacia la remembranza en lugar de hacia la desesperación. Y mientras esté aquí, mientras exista en este espacio, estos niños no estarán solos en la oscuridad. Y mientras estén aquí, conmigo, mientras tengan testigo no llamarán a otros. El ciclo se corta. El hambre será satisfecho, no por venganza, por reconocimiento. Y yo seré parte de eso ahora, seré parte de la voz del agua.
Diré los nombres de los niños a través de los años que vendrán. Los diré en las olas, los diré en la lluvia, los diré en los sueños de quienes sobrevivan. Esto es un privilegio, esto es una honra, esto es lo que debería haber sucedido hace 35 años, cuando sobreviví en San Isidro, cuando otros no sobrevivieron. Ahora lo comprendo. Sobreviví entonces para que pudiera hacer esto ahora. Sobreviví para ser la voz de los mudos, para ser el testigo de los olvidados, para ser la memoria permanente, para ser el guardián de los que se fueron demasiado pronto. Su caligrafía se vuelve progresivamente menos clara en esas últimas líneas, las letras más grandes, como si escribiera en la oscuridad creciente, como si el agua ya estuviera comenzando a infiltrarse en el papel, distorsionando la tinta, borrando las palabras incluso mientras las escribía, y luego nada, silencio absoluto, agua, tiempo, el sonido de un corazón que se detiene, el final de la luz. Lo que sucedió en San Vicente del Agua en 1938 fue oficialmente catalogado por las autoridades como un desastre natural. Una inundación que resultó en la evacuación ordenada de un pueblo y la muerte accidental de una maestra por ahogamiento durante las operaciones finales de evacuación. El número final de muertes reportado en San Vicente durante la inundación fue de 3 personas. Gertrudis Alarcón y 2 trabajadores de la construcción que se encontraban trabajando en la finalización de la presa cuando ocurrió un colapso estructural prematuro. El colapso fue considerado por los ingenieros como una simple falla de cálculo estructural, un accidente inevitable resultado de la complejidad de la ingeniería hidráulica. Fue un accidente. Las pérdidas fueron mínimas, según los estándares de la época. El progreso continuó, la presa se completó, el agua fluyó, la energía eléctrica llegó a los pueblos distantes. Pero en los pueblos alrededor del valle, en las comunidades donde se reasentaron los sobrevivientes de San Vicente, donde las familias comenzaron de nuevo en tierra nueva, las historias persistieron como fantasmas que no podían ser exorcizados. Las historias de la maestra que se quedó atrás. La maestra que desapareció bajo el agua voluntariamente. La maestra que negoció con los muertos para salvar a los vivos. Historias que eran contadas en susurros, en las noches oscuras, alrededor de fuegos que apenas daban luz. Elena Morales, que vivió hasta 1991, que vio el ascenso y caída de gobiernos, que presenció la transformación de México de sociedad rural a nación urbana, nunca olvidó completamente los sueños. Ni ella ni los otros 24 niños que habían compartido esa experiencia. Incluso después de 50 años, incluso cuando el teléfono se inventó y la televisión llegó a los pueblos, incluso cuando el mundo se modernizó más allá del reconocimiento, permanecía en ellos un conocimiento silencioso. Un conocimiento de que habían estado conectados con algo que trascendía la explicación científica. En sus últimos años, en entrevistas que fueron eventualmente compiladas en un libro de historia local, publicado en 2003, titulado Memorias del Agua, Historias olvidadas de Michoacán, Elena hizo declaraciones que resumían lo que muchos en la región habían llegado a creer. Una maldición del tiempo que sistemáticamente no reconoce el dolor. Una maldición de las víctimas que gritaban desde la profundidad del pasado. Ella entendió eso antes que todos nosotros. Comprendió que si no intervenía, si simplemente permitía que los eventos se desarrollaran de manera natural, el ciclo continuaría eternamente. Que cada inundación traería más muertes de las que deberían haber sucedido. Que cada tragedia alimentaría la siguiente. Y ella pagó el precio por eso.
Mientras estábamos en San Vicente, mientras ella escribía, mientras documentaba, mientras trataba de salvar la historia, ella estaba negociando con los muertos, estaba estableciendo un acuerdo. Y cuando finalmente se fue, cuando se sumergió bajo el agua con su diario, con sus escritos, con su presencia viva, ella cerró la puerta a ese otro mundo. Ella fue el precio, y nosotros fuimos salvados por ese precio. Es un lugar turístico menor en la ruta de viajeros que van hacia Pátzcuaro, un sitio de recreación donde familias llevan canastas de picnic, donde los niños nadan en las aguas que cubren pueblos olvidados. Nadie habla de San Vicente en ese lugar. San Isidro también es una nota al pie de una nota al pie de la historia mexicana, un pueblo que desapareció sin dejar rastro significativo. Pero entre los historiadores locales, entre los investigadores paranormales que ocasionalmente visitan la región, entre los descendientes directos de los sobrevivientes de San Vicente, la historia persiste, persiste como un susurro. Persiste como una verdad que es demasiado extraña para ser completamente creída, pero demasiado consistente para ser completamente rechazada. A veces, se dice, cuando el nivel del agua baja durante las estaciones secas de otoño, especialmente alrededor de octubre, cuando la presa alcanza sus niveles más bajos, pescadores locales reportan haber visto estructuras bajo el agua. Restos de edificios de adobe, fragmentos de teja roja. Y ocasionalmente cuando algunos de estos pescadores han buceado deliberadamente a esas profundidades, movidos por la curiosidad o la obsesión, reportan haber visto huesos pequeños distribuidos alrededor de las ruinas de lo que fue claramente una escuela. Huesos de niños, cientos de ellos, organizados en patrones que parecen demasiado deliberados para ser accidentales. Y a veces, aquellos que han permanecido demasiado tiempo en las aguas frías de la presa, aquellos que han buceado profundamente o que han nadado en ciertas épocas del año, aquellos que simplemente han pasado demasiadas noches cerca de las orillas del agua, reportan sueños, sueños de niños bajo el agua, llamándolos, no con malicia, no con hambre de venganza o de tomar sus vidas, solo llamándolos, comunicando, existiendo. Como si, a través de Gertrudis, a través de su acto final de sacrificio, la maldición de ser olvidado hubiera sido rota, como si finalmente, después de tanto tiempo, después de décadas de silencio, los niños que se ahogaron en San Isidro, en San Vicente, en Veracruz, en todos los lugares donde el agua había reclamado sus vidas, finalmente tuvieran una voz, finalmente tuvieran nombres que eran recordados, finalmente tuvieran un guardián que llevaba sus historias consigo a través del tiempo. En 1995, un buzo profesional llamado Javier Pérez, quien descendió a la presa como parte de una expedición de investigación arqueológica, reportó haber visto una figura en el techo de la escuela sumergida, una figura que estaba sentada, una figura que parecía estar esperando algo. Cuando intentó acercarse, la corriente lo alejó. Cuando lo intentó de nuevo, la corriente lo rechazó nuevamente. Cuando regresó con equipamiento especial y acompañantes, la figura había desaparecido. En su informe Pérez escribió, vimos a una persona, o los restos de una persona. Parecía estar en la posición de alguien que estaba esperando. La posición era de una maestra esperando a sus estudiantes. Cuando miramos más de cerca, el agua parecía guardar esa imagen. Era como si la presa misma no quisiera que la investigáramos demasiado profundamente, como si estuviera protegiendo algo, a alguien. En ese artículo concluyó,
Ya sea que uno crea en explicaciones sobrenaturales o simplemente en la capacidad del trauma colectivo para crear narrativas persistentes, la historia de la maestra Gertrudis Alarcón y su sacrificio aparente representa un ejemplo único de cómo las comunidades procesan el dolor, la pérdida y la necesidad de recordar a los muertos. La ciencia explica todo de manera que es lógica pero que no satisface completamente. La religión ofrece consuelo, pero pocas respuestas definitivas. Lo único que es cierto es que después de 1938 los sueños en la región cesaron, que no hubo un nuevo ciclo de tragedias acuáticas, que aunque ha habido inundaciones desde entonces, aunque ha habido muertes, nunca ha habido una concentración de muertes que coincida con los patrones históricos que Gertrudis había documentado. Es como si algo se hubiera quebrado, o como si algo se hubiera finalmente sanado. En 2015, un director de cine mexicano llamado Francisco Moreno, descendiente distante de Elena Morales, decidió documentar la historia de San Vicente. Pasó un año filmando en la región, entrevistando a sobrevivientes ancianos, buceando en la presa, investigando archivos. El resultado fue un documental llamado Bajo el agua, que fue mostrado en festivales internacionales de cine. El documental no llegaba a ninguna conclusión definitiva. Presentaba los hechos, presentaba los testimonios, presentaba las preguntas, y luego dejaba que la audiencia decidiera por sí misma qué era verdad. En una escena particularmente memorable, el director filmó a un buzo descendiendo a la presa, bajando hacia las ruinas de la escuela. El buzo lleva una cámara. Mientras desciende, el agua se vuelve más oscura. Las estructuras comienzan a emerger del agua turbia. Se ve claramente el edificio de adobe, se ven claramente los escritorios, y entonces la cámara se acerca al escritorio principal. En la película se puede ver claramente lo que parece ser huesos, huesos de alguien que está sentado, y en el escritorio un libro. Un libro que está sorprendentemente preservado. El buzo extiende su mano hacia el libro, pero la corriente lo aleja. Lo intenta de nuevo. La corriente lo rechaza nuevamente. Una tercera vez. La corriente es insistente. Es como si algo estuviera protegiéndolo. El buzo se retira. La cámara sale de la escuela, vuelve hacia la luz de arriba, hacia el mundo de los vivos, y se corta a negro. En los créditos finales del documental hay una dedicatoria. No hay conclusión que resuelva completamente el misterio. No hay respuesta que explique todo de manera racional. Simplemente existe. Existe en los libros de historia local. Existe en los sueños de los ancianos. Existe en el agua misma, en las corrientes profundas que nadie comprende completamente. Lo que sabemos es esto: una maestra llamada Gertrudis Alarcón desapareció bajo el agua en 1938. Los sueños de los niños cesaron después de su desaparición. Los ciclos de tragedias acuáticas que la región había sufrido durante siglos aparentemente terminaron. Un diario fue encontrado décadas después que sugería que ella había hecho una elección consciente de sacrificarse. Lo que no sabemos es lo que sucedió exactamente en esos momentos finales, si realmente negoció con presencias bajo el agua, si era magia o simplemente un acto de simbolismo que rompió un ciclo psicológico, si fue un suicidio o un sacrificio, si fue real o fue la creación de una comunidad que necesitaba narrativa para procesar el trauma. La verdad probablemente se encuentra en los espacios entre lo que se puede probar y lo que se siente como verdad. En los espacios donde la ciencia y lo sobrenatural se encuentran sin poder resolverse completamente. En la presa del valle, en las noches cuando la luna no está visible, cuando el agua es especialmente oscura, cuando la corriente parece tener intención propia,
Hay momentos en que los pescadores dicen que se puede escuchar algo. No es exactamente un sonido, es más como una presencia, una energía, un peso en el aire. Es como si alguien, en algún lugar profundo bajo el agua, estuviera recordando, contando nombres, sosteniendo historias, guardando memoria. Es como si, en los lugares donde el agua y la tierra se encuentran, donde la vida y la muerte convergen, hubiera un guardián, una maestra, una mujer que hace más de 80 años tomó una decisión que ninguno de nosotros podría completamente comprender. Y mientras ella permanezca allá abajo, contando los nombres de los muertos, recordando sus historias, sosteniendo su memoria, el ciclo permanecerá roto. Los niños no llamarán, el agua retendrá sus secretos. Y San Vicente seguirá durmiendo en el fondo, bajo 30 metros de agua fría, esperando ser recordado.